Hermanos y hermanas, buenas tardes ya. Cuando a mí me presentan en una iglesia, sobre todo cuando es el que lo está haciendo es un pastor que es amigo y que uno sabe que le tiene cariño y le tiene aprecio, y yo siempre estoy orando atrás diciendo: y Señor, no lo dejes pecar de mentiroso, de exagerado, ni ninguna de esas cosas, porque a veces se les pasa la mano con el entusiasmo. Y uno no es sino simplemente un mensajero del Señor. A algunas personas en la vida el Señor nos da el privilegio de hacer lo que a uno le gusta. No todo el mundo tiene ese privilegio, pero yo sí puedo decir que lo tengo. Amo lo que hago, estoy convencido de que el Señor me llamó a eso. Entonces, cada vez que se abre la oportunidad es siempre un gozo y una dicha. Y así entre nos, cuando es en un ambiente como este, en una iglesia presbiteriana, me siento todavía doblemente en casa, porque yo nací al Evangelio en una iglesia presbiteriana, recibí mi entrenamiento, mi educación allí, soy misionero de una iglesia presbiteriana para trabajar aquí en Colombia, ya 18 años. Entonces, siempre es un gozo muy grande. Entonces, hermano, muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta invitación y por este gozo de poder celebrar juntos los 500 años de la Reforma Protestante, en la que se afirmó el grito de la sola fe, la sola gracia, la sola escritura, solo Cristo y solamente a Dios la gloria, ya que históricamente se habían ido metiendo otros elementos en la vivencia de la vida cristiana. Y con este tema de la fe se había pegado el elemento humano, de las obras, del trabajo humano, de qué es lo que yo tengo que hacer para ganar la vida eterna. La pregunta al joven rico, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde está mi parte en este logro, en este alcance? Y la Reforma sale y dice: no, es solo por fe, solo por gracia. Entonces, uno tiene que empezar a estudiar. Bueno, ¿qué es la fe entonces? ¿Y qué es la gracia? ¿Y qué significa eso? ¿Es solo escritura, solo Cristo, etcétera? Hoy nos toca mirar el tema de la fe y lo vamos a abordar desde la óptica del misterio. Porque cuando me acerqué al tema de la fe, yo creí que sabía lo que era. Sabía cómo se come eso, digo: no, yo ya sé cómo lo voy a explicar, imagínense, Y cuando me pongo a mirar, me pongo a ver los textos de la Escritura con los que hay que pelear para uno llegar a este tema de la fe, me di cuenta que había que asomarse a la fe como quien se asoma al misterio, como quien se asoma a un precipicio. Una vez me llevaron a un lugar y me dijeron: mira, te vamos a mostrar un lugar fantástico, un cañón muy profundo. Y yo dije: me llevan a ver un hueco. ¿Qué turismo es ese? Pero llegar a ese hueco tan enorme, tan inmenso, donde la naturaleza se vuelve tan sobrecogedora, y a una hora del día en que ya empezaba a ponerse el sol, es decir, poder palpar lo que dice el salmista, que la naturaleza anuncia la obra de Dios, el firmamento habla de la obra de sus manos, es profundo. Entonces, a la hora de acercarnos a la fe es más o menos así. Bueno, vamos a ver ese hueco de la fe. Y cuando uno ve el hueco se queda sin aire a ver lo grande y lo complejo que es. Le decía a los hermanos en el primer culto que es perfectamente posible que al terminar este sermón ustedes queden más confundidos en cuanto a qué es la fe, que creían que sabían qué cosa era la fe y ahora terminan un poquito más confundidos. Pero mi esperanza es de que terminen también más cimentados, arraigados y afirmados en la fe, aun si la entienden un poquito menos que antes. Empecemos por las definiciones. Cuando uno es maestro no se puede quitar de encima esas costumbres, ¿no es cierto? Empecemos por la definición. ¿Qué es la fe? Y uno instintivamente corre a Hebreos capítulo 11, porque en el verso 1, cuando empieza el capítulo 11 de Hebreos, nos da una definición muy correcta, muy precisa, muy concisa, muy elegante de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera
la convicción de lo que no se ve. La seguridad de lo que espero sin realmente saber cómo lo espero ni por qué. Y la convicción de algo aunque no lo veo. Parece una definición puramente intelectual, una definición muy cognitiva, muy de aquí, del cerebro, de las suposiciones. Son cosas de la cabeza. Pero en realidad, si uno se pone a leer investigaciones seculares, científicas hoy en día, ¿por qué la gente cree lo que cree? O cómo toman sus decisiones, y mírenlo ustedes mismos en su propia experiencia personal. Se van a dar cuenta de que nuestras certezas, nuestras convicciones, nuestros procesos de toma de decisiones, por supuesto, tienen un componente intelectual, pero también tienen muchos otros ingredientes. Lo que nosotros decimos que creemos, aquello que afirmamos como verdad o afirmamos como mentira, además de procesos mentales, tiene que ver también con experiencias previas. Tiene que ver con lo que hemos bebido en los brazos de nuestra madre, de las conversaciones que hemos escuchado en casa cuando éramos pequeñitos, del ambiente familiar, de las experiencias agradables o traumáticas que hemos ido acumulando a lo largo de la vida, de lo que se nos fue enseñando. Aquellos que estuvieron en el primer culto, por favor, no se tiren el experimento. Dejen pensar a los demás. Por ejemplo, si yo les pregunto y me responden así, muy rapidito, ¿cuál es el quinto mandamiento? No matarás. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ahora sí funcionó. Primer mandamiento de la ley de Dios, amarás al Señor tu Dios. ¿Saben qué? Vayan a Éxodo 20 y se van a dar cuenta que ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿qué fue lo que salió cuando hice la pregunta? Ustedes llevan 10, 15, 20 años de cristianos, de pronto aquí en esta misma iglesia. Dicen que la Biblia es la palabra de Dios y están dispuestos a dejarse matar por afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando les hago una pregunta, no me dan la respuesta desde la Biblia. ¿Me dan la respuesta desde dónde? Desde el catecismo que les enseñaron cuando estaban chiquitos. Eso fue lo que ¡pum!, salió, brotó. ¿Cierto? Porque somos así. Todo lo que se nos enseñó, lo que vivimos en la infancia, en la juventud, marca nuestras convicciones. Yo una vez me puse a pensar, ¿por qué soy hincha del equipo del cual soy hincha? Y no es el equipo de mi padre. Es que resulta que cuando yo empiezo a entender este asunto del fútbol y tengo la imagen en mi cabeza, yo entro a la habitación de mi primo mayor. Es un primo que tiene como 14 años más que yo. Y el hombre tenía esa habitación empapelada con pósters del escudo de un equipo, de las diferentes camisetas de ese equipo y de todo lo demás. Adivinen de qué equipo soy hincha, de ese mismo equipo. Ese era mi primo, un hombre como yo, entre 20 primas, el único primo varón en ese momento. Y para mí fue lo más lógico. ¿Tengo alguna razón aquí para amar a ese equipo? Porque de verdad lo amo. ¿Tengo alguna razón para amar a ese equipo, esa camiseta, ese escudo? ¿Razón? No. Simplemente fue lo que ¡pum!, se pegó. Y después mi padre trató de lograr que me hiciera hincha de su equipo. No hubo poder humano. Lo que creemos, lo que pensamos, la forma en que sentimos, temas como la puntualidad, la higiene, el orden, la honestidad, ¿de dónde lo sacamos? ¿Son procesos racionales? Muchas veces no. Simplemente se nos sembró, se nos afirmó, y la persona que lo sembró y lo afirmó era alguien a quien respetábamos o a quien temíamos, o que tenía fuertes consecuencias si no lo hacíamos, y se convirtió en parte de nosotros, se convirtió en parte de nuestra vida. Muchas veces primero creemos algo y después buscamos por qué. Y a veces ni siquiera nos ocupamos de buscar por qué, simplemente lo creemos y ya. Entonces podemos decir que la fe tiene un lado cerebral,
intelectual, de pensamiento, como una especie de rompecabezas que se va armando a medida que vamos creciendo y que vamos adquiriendo más conocimiento en diferentes áreas de la vida. Llegamos a la iglesia y entonces empezamos a aprender que Dios existe, Dios es bueno, Él ha hablado, es el creador del universo, la Biblia es su palabra revelada, Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, y todas esas ideas se van pegando y van formando una bolita cada vez más grande, y eso es a lo que llamamos nuestra fe. Y así como cada uno tiene metido en su cabeza y en su corazón una de esas bolitas de plastilina a la que llama fe, también hay una bolita común en la que todos creemos lo mismo, y en una comunidad se forman los documentos, se forman las confesiones de fe, que uno las pone en un póster o en una página y dice: esto es lo que nosotros creemos, porque somos cristianos, porque somos presbiterianos Cumberland. Eso es lo que nosotros creemos y lo compartimos, y es algo lo suficientemente objetivo como para que creamos lo mismo aquí y en otra congregación, de pronto muy lejos, de pronto en otro país, de pronto que habla otro idioma, pero que cree exactamente lo mismo que nosotros, porque compartimos ese núcleo. Y se lo podemos pasar a las siguientes generaciones. Se lo enseñamos a nuestros hijos, en la esperanza de que ellos se lo enseñarán a sus hijos, así como alguien se lo enseñó a nuestros padres y a nuestros abuelos. Y podemos llegar al punto de decir que por eso es que nosotros somos, como dice en Efesios 4, del 1 al 6, somos un pueblo, somos un grupo de gente que compartimos un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios. Entonces es algo muy objetivo, es algo muy que está allí, es algo transmisible, es algo que pasamos del uno al otro. Pero esa acepción de la palabra fe es solamente una cara. Yo creí que era una cara de una moneda, pero entre el primer y el segundo culto me he dado cuenta que no es una moneda, es más bien un dado. Tiene más de dos caras. Porque la primera es esa, la parte objetiva, digamos doctrinal, el cuerpo de doctrina que podemos compartir. Otra cara de esta fe es un poco más difícil de adoptar mentalmente o de entenderla aún mentalmente. Y es esa cosa, que ni siquiera sé cómo llamarla, esa cosa que tenemos nosotros adentro, ese algo que nos mueve en una dirección, que hace que nos guste esto, pero no lo otro, que aceptemos algo y rechacemos otra cosa. Pero es un movimiento que realmente no tiene ni siquiera muchos argumentos y ni siquiera necesita ser un tema religioso. Yo no iba a tocar el tema, pero ya mi hermano lo habló. Esta es una de las eliminatorias al mundial más complejas que ha habido en los últimos yo no sé cuántos años. Nos falta solamente una fecha doble y nadie sabe nada. Los únicos que saben son Brasil y Bolivia. Brasil ya sabe que está calificado y Bolivia ya sabe que no hay nada que hacer. Todos los demás saben que tienen fe. Todos los demás tenemos fe de que nos vamos a clasificar. Pregúntele a alguien, bueno, ¿y cómo es esa fe? ¿Y por qué es esa fe? ¿Y de dónde saca esa fe? Yo no sé, hermano. Yo lo único es que sé que nos vamos a clasificar, pero ¿cómo lo sabes? ¿Hay un modelo estadístico? ¿Has analizado? No hay nada que analizar, yo solo tengo fe. Minuto 90, tiro libre. Lo va a tirar James desde el lado derecho, es el perfil de su pata izquierda. Muy bien, necesitamos ese gol, con ese gol clasificamos, sin ese gol nos quedamos. ¿Qué dice la gente? No, yo tengo fe. Es más, una vez escuché a un amigo que decía, échele fe. Como quien echa pimienta, como quien pone mantequilla, ¿no? Échele fe, hermano, que sí va a hacer gol eso. Entonces, es un concepto que no se puede coger, ni se puede explicar. Y de intelectual no tiene nada. Eso es visceral, eso es de tripas, eso no es de cerebro, ¿no es cierto? Tenemos esa capacidad de enfocar nuestra fe en algo.
Los seres humanos, es más, tenemos la necesidad de enfocar esa fe en algo. Hay quienes ponen esa fe en sí mismos. Déjeme solito, yo no necesito a nadie, o lo que yo me he hecho solo. Sí, no vea toda la gente que quedó regada en el camino para que él lograra lo que logró. No, yo me he hecho solo, yo no le debo nada a nadie. Si lo ponen a dirigir un equipo, no deja a nadie hacer nada y está encima de todo. ¿Por qué? Porque solamente se tiene fe en él mismo. Hay quienes ponen esa fe en un partido político, o en una ideología, o en un caudillo, y piensan de una manera muy irracional que si ese partido, o ese jefe político, o alguien que representa esa ideología, asume el control del gobierno nacional durante 4 años, va a cambiar este país. Cuando 150 y 200 y 250 años de historia nos dicen que eso no pasa, ni va a pasar. Pero tiene fe. Tiene fe que si ganan los morados o si ganan los amarillos, entonces sí, esto se va a arreglar. Hoy en día mucha gente vive depositando su fe en la ciencia o en la tecnología y creen que alguien se va a inventar la manera de acabar con todo ese plástico y esa basura que está regada por todo el mundo, o va a poder traer a la vida especies que ya se extinguieron, o va a descubrir una energía que no contamina y que no se agota y que vamos a ser felices para siempre, todavía creyendo en cuentos de hadas. Porque en algo hay que poner la fe. Hay quienes defienden las presuposiciones del ateísmo con un fundamentalismo apasionado más grande que el de un talibán. Y te explican cómo es. Mira, yo te voy a demostrar que Dios no existe, porque este universo fue creado por una gran explosión. Yo le pregunto, bueno, ¿y qué fue lo que explotó? No, es que era la materia muy condensada de una manera increíble. ¿Y de dónde salió esa materia? No, es que eso fue un campo de potencial matemático. Oiga, hermano, se necesita más fe para creer eso que para creer en un Dios creador. Y que bueno, un día eso explotó en 1000 pedazos y se convirtió en un montón de átomos y moléculas, y un día se encontraron 2 moléculas, se tomaron un tintico y dice, ¿qué te parece si nos constituimos en una proteína? Sociedad anónima, responsabilidad limitada, listo, hágale. Y después la proteína estaba como muy solita y decidió crear otra proteína y probar a ver si se replicaba, y entonces un día se convirtieron en un poco de moco. Y por una serie de accidentes que tienen una probabilidad de 1 en 10.000 millones, pero se fueron dando varios accidentes. Entonces un día ese moco se convirtió en una ameba, un día esa ameba se convirtió en un papagayo, un día ese papagayo se convirtió en un mono y después ese mono fui yo. Oiga, qué desperdicio de fe. Pero es fe. No es explicación, es una hipótesis, es una teoría. Bueno, vamos a creer en esa teoría porque tiene pedacitos de ciencia aquí tirados, pero en últimas es simplemente un ejercicio de fe y encima se burlan de nuestra fe. Desde lo religioso hay gente que la vida es un reciclaje. Un día soy cucaracha, otro día soy una araña, después me muero y hasta que un día nací yo, y si no me porto bien vuelvo a ser cucaracha después de mi próxima vida. Y así sucesivamente. Otros creen que todo se va a arreglar si su religión basada en el libro sagrado se convierte en el régimen mundial y se le corta la cabeza a todos los que no creen en eso. Listo, hasta ahí llegamos. Nadie puede dejar de ejercitar su fe. ¿La va a poner en una cosa o la va a poner en otra? Nosotros creemos, los cristianos, que Dios nos ha guiado y nos ha dirigido a poner nuestra fe en la verdad. Pero todos los demás creen lo mismo. Que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. La verdad
Solo la podemos ver aquellos a quienes Dios nos ha dirigido a la verdad. No es los que tenemos fe, porque fe tenemos todos, y en diferentes cosas, pero somos los únicos privilegiados a quien Dios ha dirigido su fe hacia la verdad. Eso está en 1 Corintios 1, verso 18. Dios ha decidido encaminar nuestra fe natural hacia la verdad de Cristo, la verdad de su palabra revelada, la verdad de creer en el único Dios verdadero. Esa es la fe que nos lleva a salvación. Es el único camino hacia la salvación. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nos dice Cristo. Una fe que no está enfocada en Él es una fe que no nos va a llevar a la salvación. Bueno, entonces eso es la fe, qué interesante. Sí, pero no es lo único que es la fe. No es solamente esa convicción intelectual. No es solamente ese movimiento visceral hacia aceptar o rechazar algo. Hay más. Y uno empieza a preguntarse, bueno, entonces, ¿para qué sirve la fe? ¿O de qué otras maneras se manifiesta la fe? Un día Dios se nos cruzó en el camino y nos dio la capacidad de virar hacia la verdad, de no poner nuestra fe en la mentira. En este capítulo 11 de Hebreos, que empezamos leyendo con la definición de fe en el verso 1, encontramos el Salón de la Fama de la Fe. Una lista de personajes ilustres en los que se nos dice que por la fe hicieron lo que hicieron. Y en algunos casos es relativamente sencillo. Por ejemplo, empieza diciéndosenos que por la fe nosotros hoy entendemos que lo que no existía se convirtió en la creación por la palabra de Dios. Bueno, me es más fácil entender eso, que no había nada y un Dios creador dijo, hágase, y se hizo. No fue un potencial matemático que se convirtió en una piedrita súper densa que después explotó. No, Dios dijo, hágase, y se hizo, y desde allí salió. Por la fe, Abel ofreció sacrificio y alcanzó testimonio de justicia. Significa que de alguna manera Abel ejerció la fe. Abel puso su fe en un lugar correcto, mientras que Caín no. Y nos dice que por la fe Abel todavía nos habla hoy, porque se convirtió en un héroe de la fe. Él ya se murió, pero su fe todavía ejerce algún efecto en nosotros. Todavía hablamos de Abel. Todavía aprendemos de su ejemplo, de su enseñanza. Por la fe, Enoc agradó a Dios, no murió, fue traspuesto. Por la fe, Noé creyó una locura absurda. Es como si a uno le dijeran que construyera un barco en la mitad del desierto del Sahara porque, hermano, va a llover. Y él creyó y lo hizo y se salvó. Por la fe, Abraham obedeció, salió de su casa, habitó como extranjero. Hasta allí es fácil de entenderlo. Pero fíjense que se nos dice que por la fe, Sara concibió. ¿Cuál fe? Si cuando Sara escuchó de eso se toteó de la risa. Dijo, míreme cómo estoy, vuelta a nada, llevada. ¿Y qué hijo voy a tener a estas alturas? Y mírenlo a él, peor todavía. ¿De dónde pues un hijo? Yo apuesto, yo pongo plata, dijo Sara. Y perdió su plata, pero fe no tenía. ¿Dónde estaba? El verso 20 es muy enigmático ahí en ese capítulo 11 de Hebreos. Dice, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Uno se imagina que lo que está diciendo ahí es que Isaac tuvo fe en que ese era el linaje de la salvación y por eso puso su mano sobre su hijo Jacob y lo bendijo. Qué bonito, ¿no? El man estaba ciego, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. La mujer lo engañó, disfrazó a Jacob para que él recibiera la bendición. ¿Cuál fe? Entonces aquí nos presenta otra cara de la fe el Señor. Ya no es mi convicción intelectual, no es ni siquiera mi movimiento visceral, es un algo, es un movimiento de Él, que Él pone en las personas para mover a un individuo, a una familia, a un grupo, a una comunidad, a una nación en una dirección.
Dentro de los planes de Dios estaba que quien recibiera la bendición fuera Jacob. Y él fue el que movió a que esa telenovela se desarrollara de la manera en que se desarrolló, para que se dieran las cosas de la manera en que se dieron. Dice, por la fe Moisés rehusó los placeres y los deleites del palacio, y es más, escogiendo los vituperios de Cristo, o sea, miles de años antes de que Jesucristo empezara a ser anunciado. Cuando la historia me dice que tuvo que salir corriendo del palacio porque había matado a uno de los guardias y lo perseguían para matarlo. Y una fe en un Dios que no vino a conocer sino 40 años después, al pie de una zarza ardiendo, diciendo, qué cosa tan rara es esta. Y le habla a Dios y le dice, mira, yo te he escogido a ti para que vayas y liberes a tu pueblo. Bueno, sí, yo lo hago, pero ¿quién eres? Ni siquiera te conozco, no sé ni cómo te llamas. ¿De qué fe estamos hablando aquí? Estamos hablando de la fe que Dios infiltra en su pueblo, infiltra en sus hijos para mover las cosas de acuerdo a su voluntad. Por la fe, miles de hombres y de mujeres se han ido moviendo a lo largo de la historia para que hoy las cosas estén como estén, para que hoy las cosas se den como se den. Miles de nuestros hermanos salieron corriendo en el primer siglo. ¿Por qué? Por fe, porque había persecución y se dispersaron por todo el imperio. Por fe, los misioneros llegaron a este país y enfrentaron peligros, y enfrentaron persecuciones, y enfrentaron dificultades, pero no sabemos las motivaciones personales, individuales de cada uno. Uno vino porque tuvo un sueño, que el Señor le dijo, vete para Colombia, y otro vino porque estaba aburrido de su suegra y ya no sabía dónde más ir. Dijo, vámonos lejos, mujer, porque si no yo voy a terminar matando a alguien. ¿Dónde? Colombia, listo, y para allá, bueno. No sabemos las motivaciones de cada uno, pero sí sabemos que en la providencia de Dios, Él movió a la gente de la manera en que la movió. Dios se mete en las venas, en los corazones, en las neuronas, en los problemas familiares de su pueblo, y Él nos va moviendo como Él quiere. Filipenses 2:12 dice, Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Aún la convicción o la motivación de hacer algo de una manera determinada, Él la pone en nosotros y nos va moviendo de una manera en que somos bendecidos, bendecimos a otros y le damos a Él la gloria. Ese es un movimiento de fe. ¿De dónde viene esa fe? Leímos ese versículo antes, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podemos divorciar la fe de la revelación de Dios, porque si no se convierte en esa fe en cualquier cosa. Tengo fe que va a pasar una moto por ahí, eso no es revelación de Dios. Pero hay una fe que depende de lo que Dios ha revelado. Hay una fe que depende, se afirma, se aferra y se entrelaza con la verdad. Y la verdad solamente es aquello que Dios nos ha revelado. Cuando yo tengo que estudiar la Escritura para poder compartirla, se está edificando mi fe. Cuando ustedes escuchan un sermón que sale de la Escritura, se está afirmando su fe. Cuando ustedes se levantan cada mañana y abren la palabra del Señor buscando ahí sus misericordias que nuevas son cada mañana, allí están afirmando su fe. Deuteronomio capítulo 6, el Señor le hace una exhortación a su pueblo. Perdón. Deuteronomio 6, leemos desde el verso 4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de tu alma y con todas tus fuerzas. Y miren lo que les dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos,
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si nosotros fuéramos unos fariseos legalistas, lo que haríamos es exactamente eso: un papelito con la palabra de Dios y nos lo amarramos en la muñeca, y otra cajita llena con referencias también de la Biblia y nos la amarramos en la cabeza y la clavamos en el dintel de la puerta, y eso hacen algunos. Pero lo que nos está diciendo aquí el Señor es: mira, toma mi palabra, léela, estúdiala, analízala, repítela, memorízala, cuéntasela a tus hijos. Cuando están muy chiquiticos, conviértelo en una cancioncita y cántasela. Cuando vayan en el carro, repítanla. Cuando vayan caminando, háblale de eso, medítala, reflexiónala, mastícala. ¿Ustedes han visto una vaca rumiando? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con la palabra, con la escritura. Lo que leímos en la mañana, el texto que el Señor nos dio, darle vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza durante el resto del día. Ponlas por obra. Obedécelas, vívelas, piénsalas, conviértelas en lo que tú eres. Toma mi palabra y conviértela en lo que tú eres. La analogía que hacíamos más temprano es con la comida. Cruel hablar de comida a estas horas del día, pero no importa, lo voy a hacer cruel. Esta mañana en el desayuno, ustedes tenían delante de ustedes, ¿qué cosa tenían? Tenían leche, tenían huevos, choricito, un caldito de costilla calentado, ¿cierto? Pancito, arepa, ¿qué más? Bueno, está bien. Esta mañana eso era comida. Y la comieron. ¿En qué se convierte esa comida? Bueno, una parte en desecho, y el desecho se desecha. Lo que no se desecha, ¿en qué se convierte? Nutrientes. Pero los nutrientes, ¿qué hacen? Son absorbidos por nuestro cuerpo. Una parte se convierte en energía y otra parte se convierte en otra materia. Entonces esos átomos y esas moléculas que estaban separaditas, una parte en el chorizo y otra parte en la arepita, en un momento dado se convierten en una parte de mí. Me lo comí, se convierte en mi piel, en mis músculos, en mi caso no mucho, pero en grasa también se convierten. Entonces fíjense, se convierte en lo que yo soy. Porque si se convierte en músculo en reposo, por ejemplo, ¿cierto? Tiene que ver con mi apariencia. Si yo tengo la energía para pararme aquí y para predicar, porque lo que comí me ha dado esa energía y me puedo mover, ya no es comida, ahora soy yo. Son mis músculos, es mi piel. Es mi tono de voz. Se convierte en mis neurotransmisores, son esas sustancias que permiten que las neuronas se pongan en contacto unas con otras. Y si esos neurotransmisores no están funcionando, yo me deprimo y me apago y soy incapaz de hacer las cosas. O se me desconectan las neuronas y empiezo a hablar locuras y estupideces. Pero ese soy yo, ese es el que se está comunicando. Entonces, si me puedo mover porque tengo huesos y músculos y tendones, y si tengo energía para pensar y para hablar, y si hay una constitución física que es la que ustedes ven, ¿qué es eso? Eso soy yo. Lo que comí se convirtió en yo. Esa arepita y ese chorizo tuvieron la suerte de convertirse en Manuel. Lo que nos está diciendo aquí el Señor con su palabra es lo mismo. Cómela, mastícala, rúmiala,
Asimílala y conviértela en ti, en lo que tú eres, en lo que tú piensas, en cómo sientes, que todo eso esté gobernado por aquello de lo cual tú te alimentas. Repítela, memorízala, apréndela, analízala, estúdiala, enséñala, compártela, habla de eso con tus hermanos, con tus amigos, con tu familia. Que eso se convierta en ti. La palabra de Dios entra en nuestro sistema, se convierte en nosotros, se convierte en nuestra fe, se convierte en lo que nos mueve, porque por Él vivimos y somos y nos movemos. Déjenme que los invite ahora a algún salmo, el Salmo 19, que nos va a ayudar a entender un poquito más este concepto. Es lo que tenemos en la cabeza, es ese movimiento visceral que nos lleva hacia un lado o hacia el otro, es el movimiento global de Dios inyectándose en los individuos y en las comunidades para llevarlos a hacer su voluntad, pero la fe es todavía algo más. Es como la fe se va convirtiendo en nosotros. Salmo 19, vamos a leer los versos del 7 al 10. Y vamos a ver cómo su palabra actúa en nosotros, por fe. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora vamos a mirar este texto como si estuviera en 3 columnas. La primera columna nos habla de la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Todas esas palabras, todas esas expresiones se refieren a una sola cosa, no son distintas. La ley de Jehová, los mandamientos de Jehová, los preceptos de Jehová, los estatutos de Jehová, es la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Es lo que Dios dice. La palabra revelada de Dios. La palabra revelada de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios ha sido revelada en la Escritura. Y la palabra de Dios ha sido revelada en Cristo, el Verbo de Dios. Esa es la primera columna. La primera columna se refiere a una sola cosa, la voz de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios dice. La segunda columna nos da una descripción de cómo es esa palabra de Dios. Es descrita como perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdadera y justa. La palabra de Dios es como es Dios. Él es perfecto, fiel, recto, puro, limpio, verdadero y justo. Su palabra refleja su carácter. Dios y su palabra nunca van separados. Nosotros separamos eso y decimos, ay, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero su palabra ni la leo. Ni me interesa lo que dice. Yo voy a vivir como a mí me da la gana, no como Dios dice. Ah, pero lo amo. Pues yo no sé a qué Dios amas, porque no podemos separar al Dios que se ha revelado de la palabra con la que se reveló. Pero donde está la parte más interesante, me parece a mí, es en la tercera columna. Ya hemos visto la palabra de Dios, hemos visto cómo es la palabra de Dios. En la tercera columna está el efecto en nosotros. ¿Qué es lo que hace esa palabra de Dios cuando se mete en nosotros? Cuando se mete en nuestro sistema, cuando se convierte en parte de nosotros. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos y permanece para siempre.
Díganme si esa no es una descripción del derrotero de la vida del cristiano. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando se mete en nuestros cuerpos y se convierte en fe. Mi fe. Y yo soy mi fe y mi fe soy yo. Dios viene a nosotros, nos da el regalo de la fe y en un momento dado, antes no lo veíamos y ahora sí lo vemos, somos pecadores, nos reconocemos como pecadores en necesidad de un Salvador. Ese Salvador está delante de nosotros, es Cristo Jesús, y en ese momento le decimos: Señor, sálvame, perdóname. Ese es el momento de nuestra conversión. Y yo hasta no hace mucho tiempo, cuando daba mi testimonio, decía, bueno, yo me convertí al cristianismo cuando tenía 19 años, allá en la edad de piedra. Pero lo que me está diciendo aquí en la Escritura es que es el testimonio de Jehová, la palabra de Él, la que convierte el alma. Eso lo hace Él. No es por obras, no es por algo que yo haga, ni siquiera es por la fe que yo deposito. Es la fe que Él me da para que yo la encamine hacia la verdad. Y lo primero que ocurre es la conversión de mi alma. Caemos rendidos delante del Mesías en arrepentimiento, clamamos por salvación y en ese momento se convierte el alma. Pero apenas he llegado al Señor, soy completamente ignorante, no entiendo nada, no sé nada. Abro la Biblia y me parece chino. Eso está escrito en hebreo. Pero poco a poco voy estudiando, voy haciendo mis estudios bíblicos, me van explicando, voy escuchando las predicaciones y el necio, el sencillo se va haciendo sabio. Va conociendo del temor de Jehová y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Vamos conociendo más de su palabra y vamos bebiendo de la sabiduría de Dios y el sencillo se va haciendo sabio. Va creciendo en el conocimiento y en el ejercicio de la fe. Tercer lugar, convertida el alma y encontrando sabiduría, se alegra el corazón. En el fondo de su corazón todo ser humano necesita a Dios y sabe que necesita a Dios. El joven rico, así como era, lo tenía todo. Era joven, era rico, era un gobernante poderoso, tenía posición social y la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que además era alto, bien parecido, todas las chicas andaban detrás de él, mejor dicho, lo tenía todo. Y sin embargo, el día que tiene la oportunidad de hacerle una pregunta a Jesús, ¿qué le pregunta? ¿Qué he de hacer para obtener la vida eterna? Ah, bueno, tú sabes los mandamientos. Sí, Señor, y los he cumplido todos desde que era chiquito. Encima de eso era piadoso. Era el partido perfecto. Uno lo querría como yerno en cualquier momento de semana. Pero sabe en su corazón que nada de eso le gana la vida eterna. Si no, no preguntaría. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Bueno, el Señor le dice, una sola cosa te falta. Vende tus pertenencias, ese es el ancla que a ti no te permite elevarte, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, porque lo que falta es seguirme. ¿Y qué fue lo que no tuvo este man para seguir a Jesús? Fe. No, Señor, tú no me vas a dar el poder que me da mi dinero, tú no me vas a dar el placer que me da mi dinero, tú no me vas a dar ninguna de las cosas que me da mi dinero. ¿Sabes qué? Me voy. Y me voy muy triste. Y el Señor Jesús lo vio y se puso triste también él. No me vayan a decir como uno de mis estudiantes una vez que me dijo que se colocó triste. No, hermanos. Se puso triste. La separación de Dios solo nos va a llevar a la tristeza. El mismo autor de Eclesiastés. Yo lo he probado todo. Los muchos libros y la mucha ciencia y los muchos placeres y el mucho poder y el mucho todo. Y al final, ¿cuál es la conclusión a la que él llega? ¿Saben qué?
todo eso es vanidad. Me aburre el alma, no me llena. Allí no he podido encontrar la alegría. ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está el gozo? ¿Se acuerdan de que los discípulos llegaron todos felices donde Jesús porque habían salido en misión y cuando regresaron habían sanado enfermos, habían echado fuera demonios, habían resucitado muertos, habían logrado la clasificación de su equipo, todo eso lo habían logrado? Y el Señor les dice, no se alegren por eso. O sea, no son razones suficientes para alegrarse. ¿Cuál es la única y verdadera razón por la cual ustedes deben estar muy alegres, muy contentos, muy felices y muy gozosos? De que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque eso no se lo va a quitar nadie. Ese es el único y verdadero objetivo final de la vida. No es que me hagan un monumento ni un obelisco. No. Lograr la salvación. ¿Qué he de hacer para ser salvo? Habacuc lo supo. Y el hombre se para y dice, ¿saben qué? Aunque no tenga ni qué comer, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, ni vacas en los corrales, ni los labrados den mantenimiento, ni ovejas en la majada, ¿saben qué? Eso me importa un rábano, porque con todo yo me gozaré en el Dios. Dicen, el Dios que me va a proveer todo eso que yo no tengo, en el Dios que va a hacer que yo me gane el baloto, en el Dios que va a hacer que yo me sane, en el Dios que va a hacer que yo mida 1,80 m. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es lo único que va a poder traer gozo a nuestro corazón, que no nos lo va a poder quitar nadie. Por la fe se alumbran los ojos. Así como en la creación un día el Señor dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, también en nuestras vidas un día Él dijo, hágase la luz. Y empezamos a ver lo que antes no veíamos. Empezamos a ver un Dios que existe, que creíamos que no existía o que tenía otro nombre. Y así como Pablo cae del caballo frente al resplandor de Jesús y le dice, ¿qué tienes conmigo, Señor? Ese día empezamos a ver que éramos unos miserables pecadores que necesitaban un Salvador, que solos no íbamos a poder nunca alcanzar, por mucho que intentáramos ser buenos, ser santos, ser piadosos, prender velitas, dar limosna, lo que fuera, no íbamos a alcanzar la salvación. Y nuestros ojos vieron al Redentor. Por la fe puedo ver lo que antes no podía ver. Ahora sí tengo la esperanza de lo que no se ve. Y por último, esta lista cierra con la afirmación de que su palabra permanece para siempre. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Las promesas de Dios son para siempre. Sí y amén. Su misericordia es eterna. Y el decreto de amor, de bondad, de perdón y de aceptación y de adopción que Dios ha declarado sobre cada uno de sus hijos y sobre cada una de sus hijas es totalmente inamovible. Nadie nos lo puede quitar. Ese gozo de nuestro corazón porque hemos alcanzado la salvación no nos lo va a arrebatar absolutamente nadie. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? ¿Saben qué? Tíreme lo que quieran, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, hambre, peligro, desnudez, espada, siga enumerando, mi hijo, lo que usted quiera, porque nada de eso me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Su misericordia, su bondad permanece para siempre. Esa es la manera en que la palabra de Dios produce en nosotros vida, convierte el alma, alegra el corazón, alumbra los ojos, nos da sabiduría
y la absoluta certeza y seguridad de que eso es para siempre. Esa es la fe. Y esa es la fe que nos ha llamado no solo a creer, no solo a vivir, a ser. De manera que nuestra obediencia nace no de que, ay, es que si yo no obedezco, Dios me va a caer encima y me va a castigar. Ay, es que me voy a ir al infierno. No, porque ya no podemos ir al infierno. Por la gracia de Dios. Obedecemos porque es que eso somos, criaturas nuevas, nacidos de nuevo para la gloria de Dios, en obediencia de su verdad revelada. La voz de Dios, a la cual solo puedo acceder por fe, ha convertido a mi alma, ha alumbrado mis ojos, ha alegrado mi corazón, me ha revelado la verdad y ahora ya no soy ignorante de ella y puedo gozarme en eso para siempre. ¿Entiende mejor la fe ahora? Yo no, yo la entiendo menos porque ahora se me ha vuelto muy compleja. Ya no está aquí, ya no está aquí. O sí está aquí, pero también está aquí, pero también está fuera de mí, pero viene de Dios y yo no la gobierno. Y no es que tengo que creerla, no es que tengo que obedecerla, es que tengo que serla, tengo que ser mi fe, tengo que vivirla. Mi fe se tiene que ver en mi mirada, se tiene que ver en mi sonrisa, en mis silencios y en mis palabras, en mis hechos. Se tiene que ver mi fe cuando estoy durmiendo. Yo no sé cómo a través de mis ronquidos transmitiré mi fe a mi pobre esposita, pero algo debo bendecirla con eso. Es muy complejo, es muy difícil de entender, pero es mucho más fácil de amar, de valorar y de atesorar como un regalo de Dios para su pueblo. Mi fe me mueve, mi fe me afirma, mi fe me permite saber que aunque en este momento yo esté enfermo, desahuciado, tirado solo, puedo afirmar, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No tengo que comer, aunque la higuera no florezca ni la vid, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Me persigue la DIAN o quién sabe qué más. Por nada estéis afanosos, no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica, con acción de gracias, mirando el pasado como Dios no te ha abandonado nunca, porque te va a abandonar ahora, y mirando el futuro, que yo sé en quién he creído y en quién he puesto mi fe. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque no necesitamos ni entenderla, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Puedo rendirme y no vivir muerto de la vergüenza porque, ay, mi fe es tan chiquitica. Porque mi fe ha crecido desde que yo conocí al Señor. Pero hasta ahora no he podido mover ni un solo cerrito de arena. Y si fuera el tamaño de una semilla de mostaza podría mover una montaña, pero no, yo paso por una construcción, veo que han tirado arena y yo trato y no muevo ni eso. Mi fe es muy chiquitica. Pues no importa, porque no depende de mí, sino de Él, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que la empieza, Él es el que la sostiene y Él es el que la termina. Si hay alguien aquí que vino esta mañana de pato, porque pasaba por ahí, dijo, ¿qué serán estos locos? Voy a ver qué dicen. O vino porque la novia lo amenazó con que vea, no le vuelvo a recibir ni una llamada si no viene conmigo a la iglesia. O fue porque estaba tan aburrido que se quedó sin internet y tuvo que meterse acá, sea por lo que fuera. Y que al escuchar estas cosas dice, es que yo no tengo esa fe. ¿Qué hago? Me fregué. La Escritura también dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Y así hayas venido por aburrimiento o por obligación, se cumplió la voluntad de Dios de que escucharas esto. Y también nos dice que si tú pides, se te dará. Si buscas, hallarás. Si llamas, la puerta se abrirá. Lo único que hay que hacer es decirle, Señor, yo no tengo esa fe. Yo no te conozco.
Yo no sé quién eres, pero sí quiero ser salvo. Sí quiero ser recibido en tu presencia. Dame esa fe. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Es una promesa de Cristo y puede ser tu primer ejercicio de fe, creer eso. Inclinemos nuestros rostros, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por la fe, porque no me la tuve que inventar yo, no la tuve que comprar, no tuve que hacer esfuerzos denodados, inservibles e inútiles para lograrla. Es un don tuyo y yo solo estiro mi brazo, mi mano con gratitud para decirte gracias. Gracias porque esa fe me ha hecho quien soy, con la promesa de que seré perfeccionado. Todavía me veo muy lejos de la perfección, de la santidad, del modelo de hombre que es Jesucristo. Me veo muy lejos, Señor. Pero por fe declaro la verdad que tú me has entregado, de que soy salvo, de que tus manos nadie me podrá arrebatar, de que tus promesas son para mí por el resto de la eternidad. Por fe nos has sostenido a lo largo de pruebas y tribulaciones, y nos sostendrás en las pruebas y tribulaciones que vendrán. Y por fe algún día, Señor, entregaré mi espíritu, agradecido por la vida que me has dado y con la expectativa de lo que viene. Por la fe puedo vivir contigo, Señor, en una eterna historia de amor, en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza, y en tu caso, ni siquiera la muerte nos podrá separar. Gracias, Señor, porque tú entregaste a tu Hijo para que por su sacrificio yo pudiera recibir esa certeza, esa seguridad de esa promesa para siempre. Señor, afirma nuestra fe, porque es muy chiquitica, es muy endeble. Necesitamos de ti, de que tu Espíritu Santo le siga hablando a nuestro espíritu, que tu palabra nos siga hablando cada día, nos siga afirmando y nos siga alimentando, de manera que podamos tener más músculo, más huesos, podamos seguir creciendo en fe, para bendecir a otros, para bendición propia nuestra y de nuestras familias, y para tu gloria y para tu honra. Y oramos en el nombre de aquel que sabemos que ha de venir para llevarnos con él, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y que vendrá como triunfador sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mal, para llevarnos con él a disfrutar de tu presencia pura, limpia, santa, justa, buena, por toda la eternidad. Y esto lo afirmamos por la fe que tú nos has regalado. Amén.